Muy bien, pues ya en esta exposición, este tema, vamos a hablar acerca de los géneros radiofónicos. Recordemos que estamos en este bloque donde estamos hablando ya de la radio como medio masivo de comunicación, los recursos de los que se vale la radio, que son principalmente auditivos, el guión técnico, el guión literario y todo esto. Pero en esta exposición vamos a hablar más que nada sobre los géneros radiofónicos, que en otras palabras sería la clasificación de los contenidos, por decirlo así, la separación. Esto pertenece a este género o a este grupo de contenido, esto pertenece a otra clasificación. Prácticamente los géneros es cómo se dividen los contenidos dependiendo del tipo de programa o contenido que tenga el programa radiofónico. Eh, Tendríamos que partir aquí diciendo que los géneros radiofónicos en realidad no son cerrados, no son tajantes, por decirlo así. No es de que solamente son estos eh, 7 que ven aquí en pantalla, pueden ser más o pueden incluso mezclarse. No necesariamente son categorías cerradas de que haya solamente esto. Y quiero puntualizar aquí que esta clasificación que pueden ver en pantalla es una de muchas que van a encontrar. No es como tal necesario que las grabemos como únicos géneros radiofónicos. Puede haber más o puede haber menos de acuerdo a la clasificación que se le dé. Pero para términos prácticos son los que vamos a mencionar. Lo más importante de esto es que sepamos que hay distinto tipo de programas y que se adecúan de acuerdo a la situación o de acuerdo al programa radiofónico. Ok, eh, podríamos agruparlos en tres grandes secciones o grupos. Serían los radiodramas, los del género informativo y por último los de entretenimiento. Entonces, primero, los radiodramas, aquí los pueden ver, son esos que tienen una marca en naranja. Entra dentro de los radiodramas, la radionovela, el radiocuento, el radioteatro, ¿de acuerdo? Y pues se caracterizan por esta cuestión de la narrativa, transmitir una narración, una historia a través del formato radiofónico y para eso se vale de muchos recursos. Primero que nada, la radionovela, que es esta que tenemos acá arriba, es prácticamente una representación o no quiero usar la palabra copia, pero sí mm, sí, abstracción, por decirlo así, de lo que es la novela como género literario. Si recordamos un poco de literatura, la novela pues, es una narración, una historia, es un poco extensa a diferencia del cuento. Entonces, al ser un poco extensa la radionovela, lo que hace es que se transmite o se explica de forma serial, o sea, por series. Son una serie de capítulos donde se van narrando estas historias, como dijimos nuevamente, a través de los recursos radiofónicos. Se da a través de episodios. En cada episodio siempre hay una clase importante que es el clímax, un punto importante, que es donde se llega al punto más interesante de la narración y después se cierra. Generalmente cuando se cierra este episodio o este capítulo, el día siguiente o después de la próxima transmisión, se regresa con estas frases preelaboradas, como recordarán en su capítulo anterior, o en las primeras ediciones, o en el capítulo de ayer. Se regresa con este tipo de elementos para recapitular lo que es el capítulo anterior y darle secuencia. Eso es la radionovela. También tenemos el radioteatro, que también es una réplica, por decirlo así, del teatro, del género dramático, de la literatura, pero otra vez se adecua a los medios radiofónicos. Um, Debido a que es una imagen auditiva la que tiene que generar, pues se empieza a usar eh, elementos como efectos de sonido, alguna cosa para que nos transmita mejor la idea que se trata de plasmar. Ah, en este caso no puede ser una obra seriada no puede ser varios capítulos, ya que es una sola.
representación, entonces se le conoce que puede ser o tendría que ser de una estructura unitaria. Es una sola puesta en escena, por decirlo así, de forma eh, radiofónica y se finaliza en una sola presentación, en una sola transmisión. Y por último tenemos el radiocuento dentro de estos géneros del radiodrama, que es nuevamente también parecido al género literario del cuento, que es más concreto, más sencillo, y pues obviamente su estructura también es unitaria, es en una sola transmisión, en un solo episodio se transmite todo el contenido del radiocuento. Ah, obviamente en este género del radiocuento se usan también recursos sonoros, cambios de voz, personajes, para que se pueda transmitir la idea principal, que es pues, narrar una historia. Esos son dentro de los géneros del radiodrama. Dentro de los géneros informativos encontramos algunos otros, como lo son el noticiero, la mesa redonda y los promocionales o comerciales. Y el noticiero, pues creo que no hay ningún problema. Son estos programas donde se encuentran reportajes, entrevistas, opiniones acerca de un suceso que está ocurriendo. Eso tiene que ver mucho o se parece bastante a lo que son los géneros periodísticos que vimos en el bloque del periódico. Y entonces todo ese tipo de programas se encuentran dentro del noticiero. Ah, la única adecuación es que la redacción se hace pensada para ser oída, ya que pues no llega de forma visual, todo se adecua, como los otros géneros, se redacta de tal forma que sea eh, solamente percibida por del canal auditivo. También tenemos las mesas redondas o paneles. Generalmente son programas que se transmiten en vivo y está esta característica del teléfono abierto, o sea, está disponible para que mientras se transmite pueda haber opinión del público y se usan generalmente preguntas relacionadas al tema, a un tema que se esté hablando. Y hay una participación no solamente del locutor o del conductor del programa radiofónico, sino también de distintas personas, o del público, o de la audiencia en otros casos. Y los comerciales o promocionales que también entran dentro de esos informativos, ah, pues van dirigidos principalmente a promoción de servicios o promoción de productos. Dentro de este género encontramos lo que hace instantes vimos, hace días, vimos lo que son los spots promocionales, que recuerden que tienen esa característica de ser sumamente breves, porque la atención del auditorio al ser un producto pues es muy dispersa. Entonces, dentro de este género podríamos encontrar el spot. Y por último tenemos los de entretenimiento, que en ellos encontramos, no están aquí en esta imagen, no se mencionan, pero podemos encontrar algunos como los programas de concurso, los programas musicales, se transmite pues distintos géneros musicales o a veces hay secciones exclusivas para un género o para un artista. A veces hay programas especiales dentro de esos géneros musicales donde se enfoca solamente en un tema. O la miscelánea. Miscelánea se refiere a esos programas que se les conoce como de todo un poco, que mete pues de todo, y desde noticieros, una sección breve de noticieros, mete entrevistas a personajes importantes, o puede incluso manejar también mesas redondas donde interviene el público o algunos otros elementos incluso de otros géneros, como algún elemento del radioteatro o algún otro. Ok, ese es el último, que es la miscelánea. En general, como les digo, estos son los géneros radiofónicos. Más que aprendérnoslos y más que saber cuáles pertenecen a cuáles, lo más importante es entender que hay distintos tipos de formatos en la radio y que nos sirven de acuerdo a la situación o de acuerdo al propósito que tenemos en comunicar una idea o comunicar una información. Muy bien, pues